¿Qué tal? Muy buenas noches con todas y con todos los presentes. Un saludo también muy especial a todas las personas que nos sintonizan a través de los diferentes medios, tanto de comunicación como redes sociales y otros dispositivos. Estamos en la Ciudad de México, el Palacio Nacional, de esta noche ya de viernes. Vamos a dar inicio a la conferencia vespertina de esta noche. El doctor López-Gatell se nos estará sumando en unos minutos más y nos acompaña esta noche el doctor Ricardo Cortés Alcalá, director general de promoción de la salud de la Secretaría de Salud Federal. Bueno. Bien, vamos a iniciar con la actualización de las estadísticas nacionales para esta noche y con el corte, lógicamente, del día de hoy, recordando siempre cómo vamos en el avance de la epidemia y en relación a las actividades de comunicación social y de riesgo que estamos realizando. Nos encontramos iniciando precisamente la conferencia vespertina ya número 261, transitando y por terminar el día número 174 de esta nueva normalidad, que como saben está caracterizada por las acciones del semáforo de riesgo epidémico. Precisamente el día de hoy el doctor Cortés Alcalá nos estará actualizando las nuevas ponderaciones, las nuevas mediciones de riesgo que entrarán en vigencia el día lunes y que a través de ellas permitirán a las entidades federativas continuar implementando o en su momento incrementar, o aquellas que bajen de riesgo a lo mejor disminuir un poco, todas estas acciones que van encaminadas a disminuir, como ya sabemos, la movilidad en el espacio público y por lo tanto evitar el incremento de contagios, los cuales a su vez, como sabemos, nos darían casos nuevos de COVID-19, personas que enfermarían de manera grave dentro de estos casos nuevos y lamentables defunciones. Vamos a ver entonces la estadística para esta noche. 2.665.407 son las personas que han sido registradas en el CISBER como casos sospechosos de la enfermedad. Esto, lógicamente, desde que inició la epidemia en México a fines de febrero. Todas estas personas en su momento pasan, sabemos, por un proceso de revisión que además de la atención médica permite su clasificación como casos confirmados o descartados de la enfermedad. Para este efecto, todos los que están en las columnas de color verde son personas que ya han sido descartadas con una prueba negativa a el virus SARS-CoV-2, que para el día de hoy suman 1.251.784. Pero así también tenemos aquellas que han dado positivo a la prueba para el virus SARS-CoV-2 o también han sido clasificadas por la Asociación Epidemiológica o por la Dictaminación Clínico-Epidemiológica y por lo tanto son nuestros casos acumulados confirmados de COVID-19. Para el día de hoy, 1.025.969. Dentro de este mismo grupo se dictaminan y se confirman las personas que fallecen a consecuencia de las complicaciones y lamentablemente para el día de hoy son 100.823 las que están también registradas en el sistema informático de la vigilancia de las enfermedades respiratorias agudas, virales, una de ellas o la más importante en este momento, COVID-19, sin olvidar que en este sistema también estaremos en su momento registrando y evidenciando el comportamiento de otros virus respiratorios de la temporada invernal, a lo mejor el más importante de ellos hasta el año pasado, el de la influenza. 42% continúa este porcentaje de positividad, lo hemos tenido prácticamente toda la semana en esa cantidad. El día de mañana, sábado, estaremos cerrando la semana epidemiológica número 47, que es en la que nos encontramos, pero por lo tanto también las estadísticas de la semana 45, ya con variaciones muy pocas o menores en días siguientes. Si vemos la siguiente diapositiva, aquí presentamos los casos estimados que precisamente se obtienen a través de la aplicación de este porcentaje de positividad a los casos que aún no tienen un resultado o que aún no tienen una clasificación, sumados a los que ya veíamos que habían sido clasificados como casos de COVID-19.
Vemos el comportamiento, que es la parte que más nos interesa de esta curva, para ver cómo se ha estado comportando la epidemia semana con semana. Como veíamos en las últimas semanas, habíamos tenido un incremento después de un primer descenso importante que tuvimos alrededor de la semana 37, y en las últimas 2 semanas, en comparación a esas tercera semana hacia atrás, vemos también un nuevo descenso, todavía a lo mejor no tan importante como el que veíamos entre las semanas 36 y 37, pero una tendencia que nuevamente vuelve a tener este comportamiento. Para el día de hoy, entre las semanas 44 y 45, y esto de alguna manera lo veníamos comentando desde que el domingo se inició con las actualizaciones correspondientes, pues estamos precisamente cerrando con un ligero incremento. Este podría todavía tener un ligero incremento más el día de mañana. Para el día de hoy es más 1%, que realmente se clasifica dentro de un comportamiento de meseta para estas 2 últimas semanas, después de ese descenso importante que tuvimos de la semana 43 a la 44. Prácticamente toda la semana hemos tenido un 3% de casos activos estimados, que es también un porcentaje que en su momento no habíamos alcanzado desde que estamos dándole seguimiento a este indicador. Vamos a ver si el mismo continúa manteniéndose en siguientes días, dado que este responde precisamente a la epidemia activa, es decir, a las personas que en los últimos 14 días han enfermado de COVID-19. Para el día de hoy, también ya más de 770,000 son las personas que se estiman que se han recuperado de la enfermedad, y vemos que este comportamiento de la recuperación también continúa siendo ascendente, es decir, va a la par de lo que hemos visto en semanas previas en el comportamiento de los casos, lo cual es bueno porque quiere decir que las personas están venciendo y recuperándose de COVID-19. Si vemos la siguiente diapositiva, vemos el enfoque en la mortalidad. Veíamos ya que las 2 últimas semanas habían tenido un comportamiento de meseta, es decir, el comportamiento ascendente de semanas previas o de las 2 semanas previas a estas se detuvo, y prácticamente entre la 44, 45, casi incluyendo también la 43, o sea, casi 3 semanas en donde ya hay una estabilidad, no continuó incrementándose la mortalidad. Y para fines de la semana 45, en comparación a la semana en la cual tuvimos la mayor cantidad de defunciones en una semana, que fue la 28, tenemos un descenso general del menos 44%. Vamos a continuar, lógicamente, monitoreando el comportamiento de la mortalidad, y como lo presentábamos también durante la semana, vamos a estar actualizando una vez a la semana, a lo mejor los días lunes o martes, el comportamiento semana con semana de la letalidad y de la mortalidad, que como veíamos en esta semana también ha ido disminuyendo semana con semana desde que inició la epidemia. Veamos ahora la ocupación y disponibilidad hospitalaria en el gráfico que nos permite un poco monitorizar la tendencia, cómo se está comportando las hospitalizaciones diarias. Ya veíamos que después de un ligero incremento que inició prácticamente ahí a fines de octubre, durante el mes de noviembre o a principios de noviembre continuó este incremento. Tuvimos como 2 semanas completas en donde el incremento se detuvo, pero ya en la última semana y media volvemos nuevamente a ver una tendencia ascendente, es decir, que las personas empiezan a demandar atención hospitalaria. Lógicamente estos son casos graves que demandan camas generales, lo vemos en la línea de color rojo debajo de la línea lila. Son la gran mayoría camas generales, y en la línea que está en la parte inferior, que es una línea turquesa oscura, pues bueno, estamos viendo el comportamiento de las camas con ventilador, que son precisamente para los pacientes más críticos. Y esto lógicamente también se debe a que, como hemos visto, algunas entidades federativas han estado presentando rebrotes en las últimas semanas, y esto significa un incremento de casos, y cuando hay incremento de casos se incrementa también la probabilidad de que personas con factores de riesgo o personas con comorbilidades de las que ya hemos mencionado enfermen de manera grave y entonces tengan que demandar o tengan que ser atendidas en una cama hospitalaria.
A nivel nacional, 30% es la ocupación de camas con ventilador y 37% es la ocupación de camas generales, y lógicamente esto varía dependiendo de la entidad federativa, como lo veíamos en el cuadro de ayer. Mañana estaremos nuevamente observando el comportamiento para cada entidad y veremos los cambios que en su momento se han producido. Vamos a pasar a un siguiente grupo de diapositivas, en donde, como todos los viernes, actualizamos cómo va el avance semanal, en este caso de la aplicación de la vacuna contra la influenza estacional. Ya veíamos desde semanas previas que el grupo de personal de salud y la meta planteada para personal de salud se había alcanzado. Lógicamente esta se sigue incrementando un poco, en lo que se van todavía sumando o encontrando diferentes profesionales de la salud, y para el corte de esta semana pues llega a un 109%. El segundo grupo, que prácticamente ya ha llegado a la mitad también de su meta, es precisamente la población de riesgo. Eso es bueno, y continuamos llamando a todas las personas que se encuentran en estos grupos, en esta población de riesgo, principalmente aquellas que tienen las comorbilidades como enfermedades cardíacas, inmunodepresión, específicamente VIH-Sida, o alguna otra enfermedad o comorbilidad que en su momento disminuya la inmunidad como tal, que se acerquen a demandar la vacuna. Todavía tenemos un grupo de personas, 52%, que tendríamos que cubrir antes de que inicie la temporada alta de influenza, que como sabemos es a finales de diciembre, principios de enero, es cuando históricamente hemos visto los incrementos importantes en la circulación de esta enfermedad. Las mujeres embarazadas también son un grupo de riesgo muy importante, aparte que es un binomio en ese momento y ponen en riesgo no solo la vida de la mamá o de la mujer, sino también se pone en riesgo la salud y la vida del niño que están en ese momento gestando. Entonces, 44%, felizmente ha habido un avance importante, pero necesitamos que también las mujeres embarazadas acudan a sus unidades de salud más cercanas a demandar esta vacuna. 39% los adultos mayores, y aquí hacemos un llamado muy especial para el grupo de 6 a 59 meses, que de hecho es el grupo de riesgo que ha tenido hasta el momento el menor avance, 31% como grupo de riesgo específico. ¿Y por qué el llamado especial? Porque los pequeñines de 6 a 59 meses no pueden ir por sí mismos a demandar la vacuna. Tienen que llevarlo sus padres, sus tutores, sus familiares. Entonces aquí el llamado es a la responsabilidad de los papás que tienen hijos e hijas en este grupo de edad. Por favor, llévenlos a vacunar a su centro de salud, unidad más cercano. Ellos todavía no pueden expresar, no pueden en su momento saber o tener conciencia del significado y la importancia de la vacuna. Son ustedes como padres, o ustedes como tutores, o ustedes como familiares cercanos los que tienen que tomar esa conciencia y llevar al pequeño para que pueda recibir su vacuna. Por grupo también quede protegido contra la influenza en esta temporada invernal. 40% sería el avance general en lo que se refiere a todos los grupos y para el nivel nacional. Y si vemos en la siguiente diapositiva, precisamente están distribuidos este avance en cada una de las entidades federativas, y entonces aquí podemos ver cuáles son las entidades que se han acercado más al punto de corte para esta semana, que pedía un avance del 54%. Entre ellas tenemos a Hidalgo, al Estado de México, a Sinaloa, a Tlaxcala, pero también vemos algunas otras entidades que se mantienen en un 31% o menos de ese avance, y lógicamente aquí también es el llamado a la población que reside en estas entidades federativas, que dado que la vacuna, como ustedes saben, es gratuita y está disponible en sus unidades institucionales, por favor no demoremos, no dejemos pasar más tiempo, acudamos a demandar esta vacuna, apliquémosla, sobre todo o si estamos en estos grupos de riesgo. Y tenemos una diapositiva más en donde quisimos también transmitir la información de, en función de los avances de la vacunación contra influenza en las diferentes, o al menos las últimas 4 temporadas invernales, cómo vamos en la temporada
actual. Como ustedes pueden ver, si hacemos un corte para el mismo punto para cada una de las temporadas, que es el 20 de noviembre, esta temporada, que todavía estamos en el año 2020, con ese 40% de avance, pues tenemos un avance superior que el que se había logrado en temporadas previas. Es mayor que el 2019 y 2018, pero es prácticamente el doble del 2017 y es prácticamente 4 veces más el avance de lo que teníamos en el 2016. Además de que la meta, dado que está en un porcentaje, representa para el 2020 una mayor cantidad de personas vacunadas. Esta temporada queremos vacunar más de 36 millones de personas. En años previos se habían vacunado 33, 29 y 32. Entonces este avance de 40% está muy por encima de lo visto en años anteriores, además de que pretende cubrir a un grupo mayor de personas para, lógicamente, tenerlas protegidas para la influenza. De inteligencia epidemiológica sanitaria se están revisando los indicadores todos los días. Hay algunos indicadores como las tendencias que se revisan cada semana, son los que nos ayudan a calcular desde el CONACYT, a quien agradecemos muchísimo su apoyo y su interés en hacer estas estimaciones, estos cálculos, pero también otro tipo de indicadores como son las incidencias que van llegando, los datos todos los días, la mortalidad, etcétera, así como la ocupación hospitalaria, lo estamos monitoreando todos los días. Pero así, con estos resultados, compartimos a las entidades federativas los resultados semanales para hacer un ejercicio de cómo se observa desde la federación la curva epidémica, los indicadores y cómo también desde el terreno, desde la entidad federativa, se observa el problema de salud pública que tenemos. Con esto hemos planteado este mapa. Tenemos actualmente 2 entidades en rojo, en el máximo nivel de riesgo, que son Durango y Chihuahua, 14 naranjas, 14 amarillos y 2 verdes. Es la primera vez que tenemos 2 entidades en verde, en el menor riesgo posible, que recordamos no es riesgo nulo, no es riesgo cero, es el menor riesgo posible. Sin embargo, estas entidades federativas siguen trabajando en conjunto, sociedad y gobierno, para mantenerse en ese nivel el mayor tiempo posible. Importante ahora, en lugar de poner el nombre de todas las entidades federativas, estamos poniendo particularmente los nombres o las etiquetas de estas 6 entidades federativas, que son las que están en nivel naranja, pero con un nivel mucho más alto dentro del rango de lo que significa estar en naranja. Es decir, son las 6 entidades que están más cercanas a estar en rojo, desafortunadamente, y hacemos un llamado a la población para que, en conjunto con sus autoridades locales, las personas titulares de los gobiernos estatales, las secretarías de salud, los gobiernos municipales que dan mucho apoyo a los estados para poder operar las actividades que hay que realizar para mitigar la epidemia, por favor, hay que poner atención y trabajar en conjunto para reducir la velocidad de crecimiento y, si se puede, no llegar al nivel rojo y empezar a disminuir el nivel de riesgo. La Ciudad de México, como la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, lo ha anunciado, está en alerta por tener este riesgo de llegar al nivel máximo de riesgo epidémico, al nivel rojo, y hacemos un llamado también específicamente a esta gran y hermosísima ciudad, pero que con la densidad poblacional que tenemos en esta gran ciudad ha sido mucho más difícil el control de la epidemia y la mitigación, a pesar de todos los grandes esfuerzos que se han hecho de epidemiología de campo, de salud pública en el terreno, en la búsqueda de personas con algún
factor de riesgo que los pudiera hacer presentar un cuadro clínico más grave, para darles la información de cómo cuidarse, cómo detectar la enfermedad, cómo detectar los síntomas más graves, los síntomas que le están diciendo a la persona: tu cuadro es de gravedad y hay que acudir de forma urgente a un hospital. Y con esto también se detectan casos de síndrome COVID, ¿sí? Y si cumplen la definición operacional de casos, se toma la muestra para el análisis. Sin embargo, esta persona que presenta síntomas no espere su resultado para aislarse y para avisarle a todos sus contactos que haya tenido 2 días antes de iniciar su sintomatología, para poderles decir: cuidado, queridos amigos, queridas amigas, familia, tuve contacto contigo, tengo sintomatología de COVID, aún no me dan el resultado, pero guárdate también, aíslate, quédate en casa y cuida tu salud, vigila. Si empiezas con síntomas, avísale a tus contactos. Con esto lo que queremos decir y pedirle a la ciudadanía es que tenga en cuenta que la vigilancia del síndrome es lo más importante. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo empiezo con un cuadro compatible con la enfermedad COVID, tengo que vigilar y seguir vigilando mi salud, avisarle a mis contactos y estar muy atento a los síntomas de gravedad: falta de aire, dificultad para respirar, sueño excesivo, desorientación, fiebre persistente que no se quita inclusive al tomar algún medicamento, y también si tienen en casa un dispositivo como el pulsoxímetro y se toman su nivel de oxígeno en sangre y está en menos de 93%, es un signo de gravedad y hay que acudir a recibir atención hospitalaria. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Ricardo Cortés. Gracias, doctor José Luis Salomía. Pues vamos a empezar con la sesión de preguntas. Héctor García, periódico Cantón, Grupo Basta. Perdón, Grupo Basta, periódico Cantón. Gracias, subsecretario. Pues la pregunta es: 6 estados pasaron ahora sí que de panzazo el color rojo, pero aquí lo que llama la atención es la Ciudad de México, por la población y por la cantidad del 17.5 del PIB que aporta a la economía nacional. Esto es lo que se ha aponderado o lo que ha ha llegado a un acuerdo entre las autoridades y la Secretaría de Salud para no colocarlo en el rojo, tomando en cuenta que de abril a junio pues fue un golpe enorme a la economía nacional, y entonces pues muchos incluso están pidiendo no volver al confinamiento a pesar de lo que estamos viviendo. Entonces quiero saber su postura, por favor. Con mucho gusto. Gracias, Héctor, por la pregunta. Esta tarde me entrevistó un conocido periodista que ahora tiene un programa de radio y me preguntó lo mismo, que si había una suerte de acuerdo con el gobierno de la Ciudad de México para no llegar al rojo. La respuesta es no. El semáforo de riesgo COVID es un instrumento objetivo de estimación del riesgo. Es como un termómetro, como una báscula, como un baumanómetro con el que medimos la presión arterial. Es un instrumento de medición o de evaluación del riesgo. Y los instrumentos de evaluación no deben ser alterados, porque si uno altera el instrumento de medición, pierde la capacidad de identificar el fenómeno que uno quiere detectar: la temperatura, el peso corporal, la presión arterial, o en este caso, el riesgo poblacional de tener contagios por COVID o de que se propague o extienda en términos numéricos la magnitud de la epidemia de COVID. Con el semáforo, en el que hay una sola metodología, esto es de común acuerdo con las 32 autoridades estatales de salud, cuando se amplió a 10 indicadores, y a partir del semáforo, las autoridades sanitarias de los estados pueden tomar decisiones. En esas decisiones es muy importante que identifiquen el balance más conveniente entre el propósito directo de proteger la salud al evitar los contagios
y para evitar los contagios son las distintas medidas de confinamiento, de restricción de la movilidad, el cierre de espacios públicos, y del otro lado está el bienestar social y la economía. Y hemos comentado extensamente desde que inició la epidemia, y esta es una conversación que hay en todos, absolutamente todos los países del mundo, e incluso a nivel global, los organismos internacionales tienen esta reflexión sobre las consecuencias del confinamiento en la economía. Los dos elementos son importantes y los dos son de interés público. No debe quedar ninguna confusión al respecto. Proteger la economía no es proteger el dinero de las personas ricas, es proteger a todas las personas que vivimos en el planeta, porque dependemos del desarrollo económico, de la generación de riqueza. Ya que existe desigualdad, es otra historia. Ahora, ciertamente, en países con importante o inmensa desigualdad social, como hemos insistido en decirlo explícitamente, es el caso de México, la distribución de la riqueza es muy desigual. Tenemos unas pocas personas o familias o un segmento de la sociedad que es notoriamente rica y tenemos una enorme mayoría, concretamente y medido numéricamente, la mitad de la población en condiciones de pobreza. En este grupo de personas que están en condiciones de pobreza hay que agregarle otras personas que no están en condiciones de pobreza, pero que viven al día. Viven al día porque no están en un salario fijo, en la nómina de una empresa privada o en la nómina de una institución pública, o no tienen un contrato prolongado. Viven al día, todos los días venden un servicio, salen y venden elotes, salen y venden dulces, salen y bolean zapatos, salen y reparan plomería, salen y reparan lavadoras, salen y compran productos de reuso. Y los oímos aquí en las calles de la Ciudad de México, se compran colchones, etcétera, ¿no? Entonces, toda esta población es el centro de nuestra atención, es el centro principalísimo de la atención del Gobierno de México. No quiere decir que sean los únicos, y no quiere decir que no nos importe el resto de la población. Nos importan los 127 millones de personas que viven en México. Pero estas son las personas que tienen la mayor fragilidad en términos económicos y sociales. Si hacemos un confinamiento demasiado estricto, demasiado prolongado, estas personas son las primeras que van a sufrir. Hay experiencias descritas, poco conocidas por cierto, en México, de otros países en la región de América, en la región de Latinoamérica, en donde desafortunadamente, por los confinamientos estrictos, se perdió esta capacidad de que las personas tuvieran su sustento diario y padecieron hambre o llegaron a situaciones de desesperación social muy dramáticas. Esto lo contemplamos desde que inició la preparación de esta epidemia en enero de 2020 y esto es parte de la estrategia. Nosotros aquí hemos comentado mayormente el aspecto general de salud en múltiples dimensiones, pero hay un elemento que se comentó durante las conferencias de prensa de bienestar y que el presidente López Obrador ha destacado: la importancia de no interrumpir, de mantener los programas sociales que permiten que el gobierno transfiera recursos directamente a las personas que viven en esta necesidad para mantener la capacidad de compra de alimentos, de insumos básicos, del sustento de las familias. Entonces, nunca perdamos de vista este balance necesario. A veces se pierde de vista porque empiezan ciertas conversaciones polarizantes en los medios sociales o los medios de comunicación. Pero tengamos muy claro, el manejo de la epidemia no es solo un tema médico, un tema de la biología de una enfermedad. De hecho, la salud pública es una disciplina social y como disciplina social conecta con otros aspectos también sociales. Regresando a la pregunta y para no dejar ningún elemento suelto,
La respuesta es no, no se trata de ninguna negociación, el semáforo no está sujeto a negociaciones, el semáforo es un instrumento objetivo y corresponde a la autoridad sanitaria estatal tomar las decisiones más convenientes para balancear la movilidad social que ayude a activar la economía o a conservarla y la inmovilidad social que ayude a reducir los contagios. Muchas gracias. Nuria Fernández, compañero, ahí nos vamos, espérenme. Sí, son dos preguntas. La primera es si no consideran ustedes que este golpeteo por parte de los medios de comunicación, muchos de aquí, muchos del mundo, tiene como objetivo romper un vínculo que se ha dado aquí, que es un vínculo inédito realmente. Lograr que la población se cuide y se proteja. Lo vimos desde el confinamiento hasta el uso de cubrebocas, todas las medidas que se están tomando, solo a partir de un proceso de convicción y de diálogo, y no a partir de un proceso pues de toque de queda o de golpear a las gentes que no hagan lo que yo quiero, etcétera, ¿no? Entonces, de alguna manera sí hay una presión, parece ser, para que se tomen aquí medidas más autoritarias. ¿No creen ustedes que de alguna manera habría que reivindicar pues el modelo que se ha establecido aquí de diálogo? Porque es un modelo que permite llevar en cuenta, como en algunos países como de otro tipo como Nueva Zelanda o así, llevar en cuenta la madurez de la población y la posibilidad de poder hablar con ella. Entonces, esa es la pregunta. Muchas gracias. Definitivamente, el pueblo de México merece siempre agradecimiento. El pueblo es una entidad múltiple, conformada por 127 millones de personas, número redondo, que tiene distintas perspectivas, distintas necesidades, distintas aspiraciones y corresponden con su realidad. En ese sentido, no es sorprendente que haya un segmento, ciertamente minoritario, de la sociedad que tenga un mayor énfasis en la protección de lo individual y que haya optado por una preocupación defensiva, que se les imponga el cubrebocas a los demás, no vaya a ser que me contagien a mí. Cuando las acciones de salud pública están diseñadas para tener un efecto colectivo, solidario, social. Me protejo yo porque protejo a los demás. Se protegen los demás porque me protegen a mí. Se necesita esta cohesión social, se necesita esta unidad, y hemos llamado una y otra y otra y otra y otra vez al sentido de unidad, al sentido de cordialidad, de respeto, de solidaridad. No perdemos la esperanza que estos segmentos sociales que se han expresado en distintos foros, en medios sociales, en medios de comunicación formales, en las representaciones legislativas y también a veces en los gobiernos locales, hay perspectivas que no convidan con ese sentido de unidad nacional, ese sentido de acción solidaria, colectiva, lo que le llamamos la visión de Estado. El Estado nacional está conformado por nuestro territorio, el gobierno y la población. Todos, todas somos una sola pieza, que si nos cuidamos unos a otros, vamos a seguir solventando los retos de esta temible epidemia, y los daños que ha causado podrán en su momento ser menores. Un elemento crítico que comúnmente se pierde de vista cuando se lamentan cosas que indudablemente son lamentables, como la pérdida de vidas, es lo que hubiera podido pasar en ausencia de intervenciones. Y esto lo hemos tratado en varias ocasiones, de cuando en cuando es bueno recordarlo. ¿Qué quisiéramos todas y todos? No necesitamos hacer una encuesta. Respecto a la epidemia, todos, todas quisiéramos que no hubiera epidemia, ¿no es cierto? Todos, todas quisiéramos que no hubiera una sola persona enferma, una sola persona hospitalizada, y que definitivamente no hubiera una sola persona que pierda la vida. No se diga 100,000, pero definitivamente ni una.
Eso es lo que aspiramos todos, en el fondo de nuestro deseo más profundo, más íntimo. Pero es imprescindible no perder de vista la realidad, la realidad. Voltemos a ver lo que está ocurriendo en todo el planeta. La especie humana está constituida por 7,000 millones de individuos. 7,000 millones están afectados en este momento por COVID-19 desde que empezó esta epidemia a finales del año 2019. Sería completamente fuera de un sentido racional, lógico, pensar que esto puede no ocurrir en un solo país. Desafortunadamente, contrario a lo que se desea en lo más profundo de todos nosotros, es un fenómeno natural que ha ocurrido y seguirá ocurriendo en la humanidad una y otra vez. Y ha ocurrido en la historia, no es la primera pandemia. 100 años después de la pandemia de influenza, en 1918, ciertamente es la epidemia de intensidad más parecida, aún menor, de hecho. En la pandemia de influenza de 1918 se ha estimado que fallecieron 20 millones de personas. En 1928, consecuencia de la pandemia de influenza, fallecieron 20 millones de personas. Y no es consuelo, no se trata de pensar, bueno, menos mal que esta fue menor. Se trata de tener un sentido lógico, un pensamiento claro, escuchar la evidencia científica y entonces hacer una reflexión sobre la realidad, aunque ésta discrepe de nuestras aspiraciones. Y la segunda pregunta, ahorita que tocaba lo del tema de hace 100 años, en la pandemia de influenza hubo unas primeras oleadas que causaron el 75% de las muertes y las siguientes oleadas fueron disminuyendo la mortalidad, aunque se propagaba muchísimo más el virus. Esto parece lógico porque se va creando pues una cierta defensa, me imagino, pero además porque después ese virus desapareció, como lo que decían aquí sobre el virus de la viruela, ya no existe el virus que atacó en esa época. Bueno, según yo he leído, ustedes deben saber más. Y la pregunta es si se espera ahora también esta disminución de la mortalidad a nivel global. Creo que ya lo han ido contestando en la semana, pero es importante porque realmente si uno ve la tasa, sí está bajando mucho la mortalidad en varios lugares, no solo aquí. Entonces, esa es la pregunta. Sí, definitivamente, de esto hablábamos el lunes precisamente. En la pandemia de influenza 1918, y es útil siempre recordar la historia, porque de la historia se aprenden lecciones, hubo primero una pequeña ola epidémica en 1918, que fue seguida de una gran ola epidémica en 1919. De hecho, la mayor contribución a la mortalidad, donde murieron 20 millones de personas durante esa epidemia a nivel del mundo, a nivel global, la mayor contribución fue la de 1919. Y luego vinieron sucesivas ciclos epidémicos, olas epidémicas en 1920, 1921, incluso 1922. Y posteriormente empezó a entrar en una sincronía con la época de otoño-invierno respectiva. Para el hemisferio norte es de octubre y hasta marzo, para el hemisferio sur es de abril y hasta septiembre. Y empezó a entrar en lo que llamamos fase temporal. El virus estrictamente no desapareció. Lo que pasa es que los virus de influenza, igual que muchos virus cuyo material genético es RNA, empiezan a mutar y mutan y mutan y mutan y mutan, se van transformando, luego se recombinan también con otros tipos y subtipos y al final pueden predominar variantes o tipos y subtipos que son sustancialmente diferentes del original. Cuando tuvimos la pandemia 2009, en 2009 tuvimos la pandemia de influenza H1N1 y algunos segmentos del material genético del virus de 2009 todavía venían del original H1N1 de 1918.
Pero sí, ciertamente lo que se puede predecir, lo que se puede esperar con una base técnica, con una base científica, aunque es un escenario, simplemente no es una promesa. Entre paréntesis, esa es la otra situación en la que también repetidamente este segmento social que ha estado negándose a la realidad y utilizando su negación como una manera de polarizar a la sociedad, no ha visto este fenómeno que hemos hablado muchas veces. Las predicciones científicas no son una promesa, no son, esto no es política, pues no es una promesa de campaña que uno diga, te prometo que en tal fecha se acaba la epidemia. No, son escenarios, son situaciones donde se puede anticipar una realidad y dependiendo de lo que ocurra, puede o no concretarse. Aquí apelo a su memoria, a la de ustedes aquí, a la de ustedes allá, cuando en los meses de abril, mayo, junio, hacíamos referencia a las predicciones. Recuerden que usábamos una frase y decíamos, sí y solo sí, ¿se acuerdan de eso? Sí y solo sí, se cumplen las condiciones que dieron lugar a la predicción, entonces va a ocurrir lo que se espera que ocurra. Lo traigo a colación ahora que ciertos medios de comunicación estuvieron remachando este tema de la cifra de los 100,000 muertos y volvían a traer este tema de el escenario catastrófico y los 60,000 y la predicción, y no le salió a López-Gatell la predicción. Hay una memoria parcial, hay una memoria editada, y este planteamiento que es fundamental, sí y solo sí se dan las condiciones que dieron lugar a la predicción, entonces va a ocurrir lo que se ha predicho. ¿Cuáles son esas condiciones? Que se respetan las medidas de seguridad sanitaria, que se mantienen los confinamientos, que las empresas que no tenían que abrir no abren, que los espacios públicos que no tenían que abrir no abren, que las personas se quedan en casa, etcétera, etcétera, etcétera. Y no ocurrió, evidentemente no ocurrió, y ocurrió de una manera diferenciada. En algunas entidades federativas lo hicieron muy bien y cosecharon resultados muy positivos. En otras no lo hicieron necesariamente tan bien y los resultados no han sido tan favorables. Muchas gracias. Por favor, usted. Sí, luego vamos con línea. Buenas noches, doctores. Braulio Romero del canal del Trascendente YouTube. Hay una pregunta que me siguen haciendo en el canal de YouTube. Hay gente que se está recuperando, pero están un poquito desconcertados porque no saben cómo tener una rehabilitación. Y hay gente de 40, bueno, en mi pueblo hay gente de 70, 80 años que la pasaron muy bien, pero tienen como que miedo, un poquito más como que para recordar de qué manera ellos pueden rehabilitarse en su casa. Hay gente de 40 y 30 que también tienen ese temor, pero no saben cómo rehabilitarse localmente, y pues quisiera ver si los pueden apoyar. Con mucho gusto, gracias por la pregunta. Si es tan amable de ponernos el sitio coronavirus.gov.mx y le solicito atentamente que difunda, usted, todos por favor, difundan en sus canales este sitio, coronavirus.gov.mx, y van a ver ustedes que aquí aparece terapia respiratoria. Y si le damos clic, por favor, y ahí aparece un conjunto de videos que son videos instructivos, que fueron hechos precisamente para eso, para personas que tuvieron COVID, hayan o no estado hospitalizadas y que perciben que todavía no han recuperado su capacidad funcional respiratoria. Ahí hay ejercicios, se ven personas expertas, fisioterapeutas, hombres y mujeres, que instruyen sobre el tipo de ejercicios que se pueden hacer para una rehabilitación más pronta. No será inmediata, definitivamente, a pesar de la rehabilitación, no es inmediata, pero esto acelerará la rehabilitación. No hay una dieta en específico, hay que comer saludablemente, evitar comer definitivamente comida chatarra, productos ultraprocesados, donde vean un octágono que dice alto en grasas, alto en azúcares, alto en calorías y alto en sal, esos no, definitivamente esos no. Muchas gracias. Liliana Noble, Pulso Saludable.
Gracias, buenas noches. Liliana Noble de Pulso Saludable. Esta pregunta no sé quién de los tres me la quisiera contestar. He visto que ya empieza en la televisión estos anuncios de los OTC, de los medicamentos de libre venta sin receta, que hacen alusión a la fiebre, el catarro, el dolor muscular, el síndrome catarral tradicional. Entonces me surge la duda, ¿qué pasa si ya estamos en esa época en que aparecen estas enfermedades y qué pasa si, supongamos yo, empiezo con esos síntomas y voy y me automedico y resulta que no es un síndrome catarral común y es la antesala de la enfermedad grave del COVID porque se enmascaró? ¿Ahí qué se tendría que hacer? No sé si se me ocurre que a lo mejor poner una advertencia de que hoy que estamos en una etapa difícil y diferente de los años anteriores, pues estos medicamentos incluso no podrían, me atrevo a decir que no deberían de estar así tan a la venta, porque pudieran, no sé, mi ignorancia a lo mejor, pero pudieran enmascarar algo tan serio como la enfermedad grave por COVID. Gracias. Gracias, creo que es una reflexión útil, yo le voy a contestar. Vamos a analizar lo que usted está planteando, creo que es un elemento interesante y lo vamos a discutir en nuestro grupo de trabajo. En principio, para la población y para que este elemento no quede suelto, insistimos en lo que hemos comentado, el tiempo que usted tarde desde que iniciaron sus síntomas hasta que sea evaluada o evaluado por una persona profesional de la salud, es importantísimo que ese tiempo sea corto, deseablemente 24 horas, un día, hasta 2 días, 48 horas, porque hay mucho que se puede hacer, hay mucho que se tiene que hacer. Si todas las personas que tienen COVID-19 fueran a atención médica siguiendo este criterio, definitivamente la gran mayoría no van a tener complicaciones. 80%, 85%, 8 o casi 9 de cada 10 personas. Pero sí podemos identificar quiénes tienen mayor riesgo. Lo hemos comentado aquí varias veces. Si usted tiene 60 años de edad o más, o independientemente de su edad, tiene sobrepeso u obesidad, la presión arterial alta, diabetes, enfermedad pulmonar o cardíaca crónicas, padece cáncer, utiliza algún medicamento que le disminuye el sistema inmune, los llamados inmunosupresores, vive con VIH, son situaciones que pueden hacer que usted tenga mayor posibilidad, probabilidad, riesgo, peligro de complicarse. Y la complicación principal de COVID-19 es una neumonía, es inflamación de los pulmones. Esto lleva a que usted no pueda oxigenar la sangre, usted o un familiar o un amigo o una amiga. Difunda por favor este mensaje, ayúdenos, ayúdese, ayudémonos. Difundiendo este mensaje, personas de 60 y más, personas con enfermedades crónicas, que acudan al hospital para ser evaluados. En la evaluación se va a identificar si existen o no situaciones de riesgo adicionales, si hay un buen control de las enfermedades crónicas y si se está teniendo una afectación de la oxigenación sanguínea. Considere incluso que si usted en su familia hay personas con diabetes o personas con la presión arterial alta, podría ser que usted padezca estas dos enfermedades sin darse cuenta. La mitad de las personas que tienen diabetes no lo saben. 3/4 partes de las personas que tienen la presión arterial alta no lo saben. Y cuando ocurre una complicación, una enfermedad aguda, grave, como COVID-19, es cuando nos damos cuenta que la enfermedad estaba ahí. Hay que extremar esa precaución. Entonces, sí tenemos esta preocupación especial para las personas con las características que acabo de decidir. Es posible que ahí logremos anticipar la evaluación más detallada, más profunda, y el resto de la población que tiene una baja probabilidad de complicarse podría utilizar los medicamentos para disminuir los síntomas. Estos medicamentos genéricamente llamados de venta libre, de venta sin receta, OTC por las siglas en inglés, pueden utilizarlo. Pensar primero, a lo mejor puede ser COVID antes de irme a tomar, aunque estén diseñados para que no vaya a volverme primero.
Así es, por ejemplo en la Ciudad de México, desafortunadamente esto no existe en todas las entidades federativas, existe un recurso tecnológico donde se puede mandar un mensaje de texto, SMS al 51515 y automáticamente se despliega un cuestionario que permite evaluar la probabilidad de que se trate o no de COVID y una persona le llama y le ayuda a continuar la evaluación de acuerdo a los puntajes de riesgo que se van identificando. Gracias, Liliana. Estábamos por acá. No, Arturo, ayer sí le dimos la palabra. Carlos Zabaroa, y ahorita si da tiempo nos pasamos allá con usted. Perdón. Buenas noches, doctores. La pregunta es acerca de la Ciudad de México. En el entendido que la Ciudad de México ahorita, por la información, no pasa semáforo rojo, en el supuesto de que es con el fin de no se caiga la reactivación económica propia de la ciudad, que ya ha sido muy golpeada por la pandemia. Pero, doctor, hay una situación. Vienen los festejos del 12 de diciembre. Se había quedado en el entendido que probablemente la Basílica de Guadalupe no abriría. En estos días han salido notas de que lo más probable es de que sí esté abierta la Basílica de Guadalupe. He escuchado también las conversaciones, las declaraciones del rector de la Basílica de Guadalupe en el sentido de hacer el llamado a los feligreses de que celebren en su entidad, en sus iglesias propias, que se va a transmitir en todo caso vía virtual los festejos del 12 de diciembre. ¿Qué pasaría si sí está abierta la Basílica de Guadalupe? Ya lo vimos el día de la iglesia de San Hipólito, que se remodeló mucha gente. Sin embargo, en la Basílica es muchísima más gente la que llega a hacer este festejo. Sobre todo porque, previendo esta situación, puede haber un rebrote muy fuerte de contagios. ¿Qué recomendaría? Gracias, Carlos, por la pregunta. Solo para que no se quede un elemento suelto, en ningún momento dijimos que no se va a pasar a rojo para proteger la economía. Es exactamente la pregunta que hizo Héctor. No, claro. Cuando el semáforo, los números del semáforo indiquen que es rojo, es rojo. Okay. En la Ciudad de México y en cualquiera de las entidades federativas. Sí. Ahora, punto y aparte, los gobiernos estatales, a partir de la información objetiva que viene del semáforo, sea este rojo, anaranjado, amarillo o verde, tienen que tomar decisiones para balancear de la manera más apropiada posible la situación de prevenir los contagios mediante confinamiento y otras medidas y el rescate o la recuperación o la conservación de la economía. Sí, claro, incluso se tomaron medidas. Que nomás para que no se quede la impresión, claro, no. Que quede muy claramente asentado. El semáforo es un instrumento objetivo, no está sujeto a ninguna discusión o negociación. Claro. Ahora, respecto a este tema de la Basílica, la doctora Claudia Sheinbaum, por un lado, la ministra y doctora Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, por el otro, y nosotros en la Secretaría de Salud también, nuestro interlocutor es el doctor Ricardo Cortés, hemos estado conversando con la jerarquía católica. Ajá. De manera organizada, no crean que a los jerarcas católicos les llegan 3 voces dispersas, estamos organizados. Y este fin de semana justamente hay algunas conversaciones de preparativos, el próximo, al inicio de la semana, no tengo claro qué día, la doctora Sheinbaum va a comunicar detalles de estos preparativos de toda la etapa dicembrina. Ok. Muchas gracias. Gracias. A ver si da tiempo. Ya no. Son 19:59. Sigue Arturo. Hoy es viernes 20 de noviembre, aniversario de la Revolución Mexicana, 110 años de la gesta heroica y patriótica. La epidemia sigue activa, la epidemia tiene cierta tendencia a la alza, está concentrada este fenómeno en 8 entidades federativas, el resto tiene una fase de descenso o 4 entidades tienen una fase de meseta. Hoy se agregó un semáforo verde que fue Chiapas, pero persisten 2 semáforos rojos, Chihuahua y Durango, y hay 8 entidades federativas, 6 entidades federativas que están en un naranja muy intenso, están cerca de pasar a rojo y es muy importante que tomen las medidas correspondientes para disminuir el riesgo. Usted, como persona que vive en este país, tenga en cuenta el riesgo de transmisión para cuidarse usted, para cuidar a los demás.
Mantenga sana distancia física, 2 metros de cualquier otra persona, utilice su cubrebocas, particularmente en espacios cerrados como el transporte público o las estaciones del transporte público, donde es muy difícil mantener sana distancia, utilice su cubrebocas. Si todo el mundo lo utiliza, todo el mundo se beneficia de esta medida auxiliar de protección. Lávese las manos continuamente y si usted tiene 60 o más años de edad, o independientemente de su edad, tiene alguna enfermedad crónica como diabetes, hipertensión, enfermedad cardíaca o pulmonar crónica, inmunosupresión, vive con VIH o tiene cáncer, no espere en caso de que tenga fiebre, tos, dolor de garganta, dolor de cabeza, vaya a una unidad médica a que le evalúen para ver si tiene complicaciones de COVID-19. En la mayoría de las personas con COVID-19 tienen una enfermedad leve, pero hay personas, que son precisamente las que mencioné, que pueden tener inesperadamente una complicación en muy poco tiempo. Si usted llega a tiempo al hospital a que le evalúen, se puede hacer muchísimo para reducir la probabilidad de un desenlace fatal. Muchas gracias. Aquí terminamos. Gracias, compañeros.